Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será la justicia alternativa, para lo cual tenemos como invitados al consejero Bertino Antonio Salomón, quien es el presidente de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura, así como la licenciada Nancy Gutiérrez. Ella es la directora del CEJA, el Centro de Justicia Alternativa, dependiente del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ya sabe que este programa se hace con sus dudas, con sus comentarios. Nuestras líneas de comunicación, Facebook, Twitter, el 790-92 están a sus órdenes. Llámenos, por favor, puede hacerse acreedor a un paquete de los que rifa esta producción, consistente en película y taza. Para que usted tenga un panorama acerca de nuestro tema de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La convivencia social contemporánea se ha vuelto compleja debido al crecimiento de la población, la desigualdad económica, el avance tecnológico y la globalización, factores que han incrementado y creado nuevos conflictos en la sociedad, provocando la insuficiencia de los servicios tradicionales de la administración de justicia. La justicia alternativa es definida como todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, el cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas para buscar una solución acortada que ponga fin a su controversia por procedimiento de técnicas específicas aplicadas por especialistas. Las resoluciones que se obtengan al término del ejercicio de la justicia alternativa serán irrecurribles y adquirirán la categoría de cosa juzgada. Con ello se crean obligaciones para las partes que hayan acudido a estos medios. Por su parte, la mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, han mostrado ser eficiente porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo facilita la pacífica continuidad de las relaciones, reduciendo así la posibilidad de futuros litigios. Por ende, la mediación y la conciliación son técnicas que debe asumir la administración y la procuración de justicia, pues no solo reducen la carga de los jueces y el costo del procedimiento judicial, sino que acortan la duración del conflicto, impidiendo que se amplíe o modifique. Además, mantienen la relación personal entre las partes gracias a su enfoque colaborativo mediante el cumplimiento de los convenios. Gracias por estar una semana más con nosotros en su programa Hablando Derecho. Como ya le comentaba, nuestro tema será la justicia alternativa, para lo cual tenemos como invitados al consejero Bertino Antonio Morales Salomón. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Luis Carlos. A la licenciada Nancy Gutiérrez, la directora del CEJA, del Centro de Justicia Alternativa. Licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Y además de usted, que es nuestro invitado de lujo, hoy en el estudio nos acompañan los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, de diversos cuatrimestres de la licenciatura en Derecho, así como de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sean ustedes bienvenidos, esta es su casa. Y bien, para empezar, habremos de decir que nuestro tema el día de hoy es la justicia alternativa. Dado que los sistemas penales, los sistemas jurídicos de este país están un tanto congestionados, sobresaturados, la gente ha buscado, el ciudadano busca alternativas para que la justicia sea, como dicen, pronta y expedita. ¿Es la justicia alternativa la vía idónea, la vía adecuada para esto, consejero? Sí, Luis Carlos. La justicia alternativa es aquella que se va a alcanzar con medios totalmente distintos a los jurisdiccionales, porque utiliza herramientas como lo son la conciliación, la mediación, la negociación, la transacción, el arbitraje. Son básicamente los medios de los que en el estado de Hidalgo nos podemos valer para hacer la justicia alternativa. Pero, ¿qué es como tal o qué nos puede decir que sea como tal la justicia alternativa, consejero? Sí, la justicia alternativa nos va a permitir la solución de a las controversias suscitadas entre las partes, a través de acuerdos amistosos a los que van a llegar por conducto de un facilitador. Este facilitador que nosotros conocemos o llamamos en nuestro medio como mediador, quien no resuelve el asunto, pero ayuda a que las partes lleguen a un acuerdo favorable a sus intereses. Muy bien, en Hidalgo tenemos ya algunos años
manejando lo que es la justicia alternativa, pero ¿qué antecedentes tenemos como tal aquí en el Estado? Sí, en nuestra Constitución el antecedente al que podemos referirnos son las reformas ocurridas en el año de 2007. Reformas a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en particular en los artículos 9 y 100 ter. En el 9, donde se está ya creando a la justicia alternativa, y en el 100 ter, donde se le da facultades al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para la implementación de estos mecanismos que van a permitir la solución de conflictos evitando controversias innecesarias. Para regular este sistema de justicia alternativa, en Hidalgo debemos de tener algún ordenamiento legal. ¿Cuál es este, consejero? Sí, claro. Se venía aplicando a partir del año 2008 la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Hidalgo. Esta ley vino a ser abrogada completamente por una nueva ley que surge el 2 de septiembre de 2013, que es la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No porque la primera de las leyes estuviera mal, sino que simplemente hay una adecuación para con el nuevo sistema de justicia penal. Recordemos que el 18 de junio de 2008, constitucionalmente en nuestro país, aparece el nuevo sistema de justicia penal con juicios orales de corte acusatorio y adversarial. Y entonces había la necesidad de adecuarnos, de alinearnos a estas disposiciones, y por eso surge en una trilogía, porque una de las características más importantes de esta nueva ley es precisamente que considera para la mediación al sector público, al sector social y al sector privado. Hablando de todos estos sectores, el eslogan que hemos escuchado sobre justicia alternativa básicamente en el Estado de Hidalgo es cultura por la paz. Y para poder hablar de una cultura necesitamos permear en todas las capas, no únicamente en las esferas jurídicas. Además del Centro Estatal de Justicia Alternativa dependiente del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ¿qué otras entidades, qué otros organismos, qué otras áreas de la sociedad realizan mediación? Precisamente en referencia a esta trilogía, podemos hablar de que en el sector público, ¿quién aplica estas disposiciones de justicia alternativa? Desde luego el Poder Judicial, pero también la Procuraduría General de Justicia del Estado, que tiene su propio Centro de Justicia Alternativa, con algunas sedes, al igual que nosotros. Nosotros tenemos 6 sedes regionales en todo nuestro estado de Hidalgo. Tenemos sede, desde luego en la ciudad capital, en Pachuca, en Tula y en Tulancingo, que son sedes de mediación ordinaria. Y sedes de mediación indígena las tenemos en Tenango de Doria, en Huejutla y en Ixmiquilpan. Pero también tenemos de parte del sector público algunas instituciones que ya cuentan con mediación. Esta mediación que se da a nivel municipal, por ejemplo, es a través de los sistemas de desarrollo integral de la familia, a quienes, por cierto, hemos capacitado dentro del Poder Judicial, y no solamente les hemos asesorado para la instalación de sus propias salas de mediación, así como también al sistema del desarrollo integral de la familia del Estado de Hidalgo. Eso es en cuanto al sector privado. En cuanto al sector social, bueno, podemos decir con orgullo que hemos capacitado en cuanto a mediación escolar a alumnos de instituciones educativas. Tal es el caso de la Universidad La Salle, Pachuca, que ya cuenta con sus propias salas, su propia sala de mediación, y los hemos asesorado, los hemos capacitado para tal efecto. En cuanto a la mediación privada, todavía no hay un referente en el Estado de Hidalgo de mediación privada, pero es posible, y es posible a través de esa ley a la que hemos hecho referencia, esa nueva ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Muy Sí, bien. pues. Gracias, consejero. Antes de que continuemos con esta interesante plática, surge un concepto que seguro a quienes nos ven en su casa
y quienes nos acompañan cada semana en este programa un término que no habíamos escuchado y que seguramente usted nos podrá dilucidar: el facilitador. Hemos escuchado al juez, al secretario, al actuario, pero nunca habíamos escuchado quizás en este programa el término de facilitador. ¿Quién es el facilitador? El facilitador, Luis Carlos, pues es la persona que coadyuva con las personas en conflicto para que puedan llegar a un arreglo, es decir, es el puente de comunicación, porque una de las bondades que ofrecen los mecanismos alternos, como ya lo mencionó el consejero, la mediación, la negociación y la conciliación, es que se les regresa a las personas en conflicto la potestad de que ellos resuelvan sus conflictos. Y este facilitador obviamente es una persona especializada en herramientas de comunicación para que las personas obviamente vean su conflicto en otro escenario, que muchas veces el conflicto viene de un malentendido, de algún estereotipo, paradigma o simplemente de nuestra cultura. Entonces mediación les ayuda a que puedan darse cuenta qué es lo que hizo el conflicto, y además el mediador pues solamente los guía. Y también el mediador lo que ayuda a las personas es que ellos mismos se hagan responsables de su conflicto y a su vez ellos pongan sus acuerdos. O sea, el facilitador podemos entender que es o un mediador o un conciliador. ¿Es un facilitador? Sí, así es, Luis Carlos. De hecho, en la ley de mecanismos alternativos, que obviamente en la ley de justicia alternativa que antes regía obviamente este procedimiento, hablaba nada más del mediador conciliador, pero para unificar y obviamente tener una misma legislatura y armonizar los conceptos y que no se confunda la gente, todos los que se dedican o realizan procedimientos de mediación, conciliación, son facilitadores. Los que trabajan en el sector público tienen el nombramiento de mediador conciliador. Muy bien, pues usted que está en casa ya sabe hoy un poco más acerca de la justicia alternativa, el tiempo que tiene de desarrollarse en el estado de Hidalgo, que es un facilitador, quien es la persona que nos ayudará a resolver este conflicto vía la justicia alternativa. Yo le pido que se quede con nosotros, estamos hablando derecho, no le cambie, continuamos. Los principios que deben imperar en la justicia alternativa son los siguientes: voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y neutralidad, equidad y flexibilidad. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos hablando de justicia alternativa. El día de hoy, este tema muy importante que ayuda a los sistemas de justicia de los estados a poder despresurizar un poco aquellos, y a usted como ciudadano le brinda una oportunidad, una opción más de poder resolver sus conflictos. Y bien, nos quedamos antes de irnos a corte platicando con el licenciado, con el maestro Bertino Antonio Morales Salomón, acerca de los centros de justicia alternativa, de lo que es la justicia alternativa. Y pues bien, quienes estamos familiarizados o quienes nos escuchan también en casa, hablamos siempre en el derecho de la rama civil, familiar, penal, pero en cuanto a justicia alternativa, ¿existe esta división o qué asuntos son los que se pueden llevar a justicia alternativa? Sí, por supuesto. En materia civil, debo comentarte que se tienen asuntos que tienen que ver con cuestiones de contratos, cuestiones inquilinarias, linderos, todo lo que es materia civil, en cuanto son derechos disponibles por las partes interesadas. No así en el caso de la rama penal. En materia penal solamente podemos atender en nuestros centros lo relativo a delitos que sean de querella necesaria, no así de los delitos oficiosos o incluso delitos graves, porque en esta materia estaríamos infringiendo la ley penal. Pero también se atienden cuestiones de derecho familiar, en materia de divorcio, en materia de custodia o de patria potestad. Es muy cotidiano que lleguen hasta nuestros centros de mediación asuntos de este tipo. También en materia mercantil, en cuanto a cumplimiento de títulos de crédito. También algunas veces escasamente en materia laboral. También tenemos en materia vecinal, en usos y costumbres también es cotidiano, en materia de mediación indígena, que es el tema que abordaremos más adelante. Y son las ramas que más importantemente, con más frecuencia, vemos en nuestros centros de justicia alternativa. Gracias, consejero. Licenciada Nancy, ya hemos escuchado que hay diferentes alternativas en estos medios de solución.
¿qué diferencias o cómo podemos saber para qué nos sirve uno o cuándo debemos acudir a otro? Sí, Luis Carlos, aquí es importante mencionar que en la legislación nuevamente o en los libros que fundamentan los mecanismos alternativos hablan de mecanismos de autocomposición y heterocomposición. Los de autocompositivos es la negociación, la mediación y la conciliación, y los heterocompositivos, bueno, se menciona el arbitraje y obviamente el proceso jurisdiccional. La diferencia que existe entre estos mecanismos, obviamente autocompositivos, la negociación es cuando las dos personas en conflicto resuelven su controversia sin ayuda de nadie, es decir, ellos son los únicos que ponen los acuerdos y resuelven su situación. En mediación ya aparece la figura del mediador conciliador o el facilitador que coadyuva para la solución, y la conciliación, a diferencia de la mediación, es que el mediador propone alternativas. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que no porque el mediador se convierta en ese momento en conciliador, las personas se van a someter a las alternativas y es como si ya les pusieran los acuerdos. No, el mediador propone alternativas, pero al final las personas son las que deciden si quieren retomar la aportación del mediador o el conciliador. Si no, pues no hay ningún inconveniente, porque no hay que olvidar que ellos son, la autocomposición es esa, que ellos son los que al final resuelven su conflicto. Entonces la diferencia es esa, que existen estos mecanismos alternativos. Todos los mecanismos que nos acaba de mencionar se desarrollan en el Centro de Justicia Alternativa dependiente del Poder Judicial del Estado. Sí, quiero comentarte, por ejemplo, la negociación, pues no deberían de estar en el Centro de Justicia Alternativa porque, bueno, ya está la figura del mediador, pero en ocasiones la gente llega y nada más manifiesta que llegaron a un arreglo. Desde el momento en que porque el procedimiento es que la persona va y solicita el servicio, se le hace llegar una invitación y con la simple invitación él se comunica con la persona que tiene el conflicto. Ellos llegan a un acuerdo, es una negociación, no participó ninguna tercera persona y entonces ellos llegan a un acuerdo y concluyen el expediente por un acuerdo verbal, que es prácticamente lo que sucede en la práctica cuando lo manifiestan así. Y la mediación, obviamente el mediador primero lo que aplica es la mediación, agota esa técnica y si ve que en algún conflicto, porque en ocasiones así pasa que las personas no tienen o en ese momento un panorama diferente o se les dificulta dar una alternativa que puede ayudarlos a ambos, el conciliador se permite o les pide a veces a las personas que si no tienen algún inconveniente de proponerles alguna alternativa, pero primero se agota la mediación y posteriormente la conciliación, porque una de las ventajas de estos mecanismos es ganar-ganar, es decir, que las personas conflictuadas al final ambos ganan, y en un proceso jurisdiccional pues todos sabemos que uno pierde y uno gana. Y la ventaja es que como ellos ponen sus acuerdos pues no va a haber incumplimiento. Sin embargo, si ellos hicieran lo que el mediador les impusiera, pues ya no aplicaría la mediación como tal. Dada la conformación cultural del Estado de Hidalgo, resulta muy importante y de resaltar la mediación indígena. ¿Qué es la mediación indígena? ¿Cómo funciona en nuestro estado este tipo de justicia alternativa? Mira, la mediación indígena es también un mecanismo alternativo a diferencia de la mediación o mediación ordinaria, porque nosotros así lo manejamos o lo ofrecemos, como ya lo comentó el consejero, la mediación ordinaria indígena. La única diferencia es que se respetan los usos y costumbres de la comunidad y también se pueden hacer procesos de justicia restaurativa, que es la única diferencia que existe. Consejero, hablando de esta justicia alternativa en una vertiente indígena, ¿qué ventajas podemos encontrar? Son varias, te puedo enumerar unas nueve aproximadamente. No sustituye un juicio, esa es una ventaja. Esto es un mecanismo alterno, un mecanismo que paralelamente va trabajando en muchos de los casos con las autoridades jurisdiccionales, en otros no, pero no se trata de un juicio, no se trata de llegar a una resolución, a una sentencia, sino acuerdos amistosos. Pero también toma en cuenta los aspectos emotivos de las personas para tratar de llegar a un arreglo. Con frecuencia se trata de disputas entre familiares, entre vecinos, compadres, amigos, que deben de llegar a feliz término, pero también utilizando todos los sentimientos, la parte emotiva de las personas. Las decisiones que tomen para un futuro siempre están en manos de las partes interesadas, jamás están en manos del facilitador o del mediador. Es otro aspecto. Una ventaja que tiene la mediación indígena es que
los mediadores pueden acudir hasta el lugar donde se ha gestado el conflicto, donde surgió, hasta las comunidades, hasta los núcleos de población indígena, evitando con esto que los indígenas beneficiados tengan un costo por el traslado hasta la sede regional. Las sesiones son llevadas a cabo por mediadores profesionales, pero además de esto, son personas que conocen el dialecto original de esa región y además conocen los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque son personas de esa misma comunidad que profesionalmente se han superado. Otro aspecto muy importante y que es una gran ventaja es que el procedimiento de mediación es confidencial. El mediador o facilitador está impedido para divulgar lo que se trató en esa mesa de mediación, en esa sala de mediación. Pero además es gratuito, no tiene ningún costo, ninguno de los servicios que se presta en el Centro de Justicia Alternativa. Otro aspecto muy importante es que se van a mantener las relaciones originarias antes del conflicto. Al llegar a un acuerdo favorable a los intereses, desde luego que van a restablecerse esas relaciones personales que se tenían antes del conflicto. Otro aspecto muy importante, lo decía la licenciada Nancy, no existe un ganador, no existe un perdedor. Es un arreglo amistoso entre las partes. Y por último, la mediación es un instrumento de transformación social en tanto que resuelve conflictos que existen en alguna comunidad indígena. Resulta muy importante que ese mediador, que ese facilitador indígena sea parte de esas comunidades, que conozca la problemática, que conozca esas costumbres. Me parece que le da una mayor confianza, lo podemos llamar así, a quien acude a estos servicios. Y profundizando sobre esta mediación indígena, ¿cuáles serían, licenciada Nancy, los objetivos primordiales que se persiguen con ella? Sí, Luis Carlos, acabas de decir algo muy importante, la confianza. De hecho, las mujeres, nosotros damos encuestas de salidas cuando terminan algún procedimiento y las manifestaciones de las mujeres y hombres que asisten a la mediación indígena es que encuentran un espacio, un clima de confianza que les permite y además encuentran empatía en el facilitador porque es de su comunidad. Y los objetivos prácticamente uno es acercar la justicia a todas las comunidades que están muy lejanas, porque yo siempre lo he comentado que las comunidades que no tienen acceso a la justicia pues nacen, crecen y mueren con esos usos y costumbres, y muchas veces el que desconozcamos esos usos y costumbres pues a veces criticamos a las personas que viven ahí. Sin embargo, ellos pues resuelven sus conflictos y los usos y costumbres finalmente son las reglas que ellos ponen a todos los conflictos que obviamente a través o en el trayecto de su vida cotidiana pues surgen. Es acercar la justicia, dos, obviamente fomentar la cultura de la paz, el que se fomente el diálogo, el que se den la oportunidad de ellos de poder dialogar para poder llegar a acuerdos, porque bueno, como ya lo mencionaba el consejero y lo menciono, los conflictos que surgen en las comunidades, pues estamos hablando de faenas, ellos también tienen a sus propios policías, autoridades que les ponen sanciones, y que en ocasiones pues ni siquiera escuchan a las personas, la mayordomía, la pedida de manos, todos esos usos y costumbres ha permitido Justicia Alternativa ese objetivo, a que dialoguen para poder llegar a acuerdos, y obviamente existe una transformación en esos usos y costumbres para que las mujeres y los hombres obviamente tengan también y que prevalezcan los derechos humanos, porque pues ellos desconocen que hay violación de derechos humanos o desconocen a veces sus usos y costumbres pues que está afectando a una persona o está vulnerando estos derechos de las personas. Y otro objetivo bueno es el que los mediadores, si la persona no puede acudir al centro, porque además las mediaciones en materia indígena lo llamamos como mediaciones de campo, es decir que el mediador asiste a las comunidades. Si estamos hablando, por ejemplo, Tenango de Doria, una comunidad muy lejana, son 4 horas, 5 horas, el mediador indígena se va el martes del centro y regresa hasta el jueves porque se traslada, y obviamente las mediaciones que lleva pues no es como la de un mediador ordinario. La mediación ordinaria pues se lleva en el centro, obviamente la infraestructura es diferente, pero en mediación indígena no, el mediador asiste a esa comunidad y hace la mediación en donde permita, así sea en el piso, así sea en alguna
comunidad, algún salón que tengan ahí para hacerlo, se adecua y entonces hace su mediación indígena. Entonces es el objetivo, acercar la justicia, que el mediador sea de su comunidad, conozca esos usos y costumbres para que pueda surgir esa empatía con las personas y se genere ese clima de confianza y obviamente puedan llegar a acuerdos sin llegar a la violencia, porque además la mediación indígena previene delitos. O sea, el que lleguen a arreglos pacíficamente, pues se ve la prevención del delito, como lo vemos en los vecinales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona que tiene conflictos con su vecino, el que no puedan dialogar, pues va a una escalada, ¿no? El conflicto va en escalada hasta que llega algún homicidio. Lo mismo en los asuntos de usos y costumbres, el que ellos no tengan a una persona que los pueda apoyar o coadyuvar para la solución, pues pueden caer también en violencia, que lo hemos visto, ¿no?, en la actualidad, y que bueno, son criticados a veces por sus usos y costumbres, pero simplemente es porque ellos tampoco tienen algún lugar para ser escuchados. Entonces Mediación Indígena les ha ofrecido eso, que ellos tengan un espacio para que puedan expresar sus sentimientos y emociones, porque la justicia alternativa o la mediación, lejos de que ellos lleguen a un acuerdo, una de las ventajas y bondades es que ellos pueden expresar sus emociones y sentimientos, porque a veces ahí está el conflicto, ¿no? El conflicto, obviamente, las personas cuando quieren llegar a un arreglo con posición, pues no llegan a ningún acuerdo, porque la posición que es la venganza, el resentimiento, y dejan atrás realmente las necesidades de las personas. Ese es un punto medular del conflicto, pero ¿le parece si nos sigue comentando cuando regresemos de una pausa? Sí, claro. Yo le pido a usted que no le cambie. Si tiene alguna duda o algún comentario, por favor, póngase en contacto con nosotros. Con gusto daremos respuesta a esas interrogantes. No le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por participar vía las redes sociales. Nuestra producción, como cada semana, lanzó una pregunta y dijo: ¿qué es la justicia alternativa? Leti Sampaio nos contesta: es un medio para solucionar un conflicto sin necesidad de llegar a un juicio. Es lo que, si estoy mal, ella pide que se le aclare esta idea. Freddy nos dice: es un órgano de apoyo del Poder Judicial con autonomía. Arturo Tomlinson nos dice: es un medio alternativo de solución de controversias sin necesidad de poner a trabajar a todo un órgano jurisdiccional. ¿Qué opinan ustedes de estas respuestas? La primera de ellas está bien respondida. En cuanto a la segunda, no existe autonomía porque depende del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, tiene libertad de acción el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que está coordinado por la licenciada Nancy Gutiérrez. ¿Algún comentario? En cuanto a la tercera. Sí, me parece que las preguntas, las respuestas que hicieron van muy enfocadas a la realidad, como dice el consejero. Hay que recordar que existen mecanismos contenciosos y mecanismos alternativos entre la justicia alternativa como medio alterno con la aplicación de mecanismos alternos. Muy bien. Gracias a usted que en casa participa con nosotros vía redes sociales, vía telefónica, el 790-92 está a sus órdenes. Y pues bien, yo le recuerdo que en el estudio tenemos como invitados a los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo y es el turno de que nos comenten sus inquietudes, le formulen preguntas a nuestros invitados el día de hoy, para lo cual es el turno de Laura. Laura, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos, antes que todo. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué en la justicia alternativa, qué es el conflicto que más resuelven? O sea, familiar, no sé, ¿qué es lo que más resuelven? Si me permiten. Sí, en materia civil es lo más frecuente y también en materia familiar. En materia civil puede ser disputas por linderos, puede ser en materia inquilinaria, o sea, por el arrendamiento de casas habitación. Frecuentemente tenemos asuntos familiares también que tienen que ver con los divorcios, con la patria potestad de los hijos, con la custodia, con las formas de convivencia, que muchas de las veces ya están en un órgano jurisdiccional como es un juez de primera instancia, y que es un complemento el que lleguen ante justicia alternativa y de esta manera buscar convenios amistosos, acuerdos amistosos para que diriman esa controversia. Es lo más común.
por supuesto que tenemos, como ya lo comentamos, en materia indígena, en materia mercantil, en materia penal, pero lo más común es la materia civil y la materia familiar. Gracias, Laura. Mari, buenas tardes. Bienvenida a esta que es tu casa. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, hola, buenas tardes. Mi pregunta es si existe una averiguación previa por parte del conciliador. Mari, si entendí tu pregunta es si existe una averiguación previa que le hagan al conciliador, o el conciliador la realice. ¿Que el conciliador la realice? No, obviamente, como las limitantes dijo el consejero desde un inicio, en materia penal solamente ahorita en la ley que nos rige, solamente se pueden mediar aquellos asuntos que sean perseguibles por querella. Si en el momento de la mediación el mediador se percata que hay un delito, obviamente que no puede ser mediable, simplemente da por concluido el asunto y canaliza a las personas a la institución correspondiente o que se asesoran. Pero ellos no levantan ninguna averiguación por el principio de confidencialidad que hace un rato mencionó el consejero, que no está permitido divulgar la información, pero no se lleva a cabo el procedimiento. Gracias, Mari. Jackie, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tanto por ciento de los casos han sido realmente efectivo? No sé, ¿en qué han sido realmente beneficiados? Hace rato comentaba que nosotros realizamos una encuesta de salida cuando las personas, obviamente que son los usuarios, y el 95% de las personas que la contesta su acuerdo es satisfactorio, es decir que es el 5% de la gente que no llega a algún acuerdo, obviamente a la gente que asiste. Okay. Y bueno, nada más ampliando un poco, perdón, yo creo que tenemos el 1% de incumplimiento en los convenios, porque pueden llegar a acuerdos verbales y a escritos, y bueno, hablando de convenios escritos, el 1% de incumplimiento, de lo cual pues no es nada, precisamente porque la gente, quien pone los acuerdos, es muy difícil que ellos incumplan. Esa es una de las bondades y ventajas, que en un proceso jurisdiccional a veces, pues bueno, ni siquiera cumplen con una sentencia. Sí, bueno, mi respuesta es en base a que en México a veces somos como muy explosivos, entonces no hacemos mucho caso a un acuerdo así de conciliación, por eso era, si realmente ha sido efectivo. Sí, son efectivos porque como el acuerdo ellos lo ponen, lo cumplen, es decir, ellos a sus posibilidades ponen los acuerdos, se cumplen y no está impuesto. Si fuera algo impuesto, efectivamente, como bien lo dices, pues no hacen caso y además a lo mejor no están sus posibilidades y lo incumplirán. Okay, gracias. Gracias, Jackie. Janet, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por Hola, favor? buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué trascendencia jurídica tendrá un asunto que se trate de mediar y que no se logre en esa instancia? Es decir, que lleguen al centro y no lo pueden mediar. ¿Qué procede si en ese momento no se logra mediar? No hay ningún inconveniente. Otro de los principios es la voluntariedad, es decir, no se puede obligar a que la gente pueda llegar a un acuerdo, aunque el mediador obviamente se percate que sí lo pueden hacer, y lo que hace el mediador es que concluye el expediente y lo canaliza a la institución correspondiente o le dice que se asesore, obviamente, para que inicie ya su proceso jurisdiccional. Aquí quisiera agregar que son 3 los principios básicos. Son variados, pero los 3 más importantes. La voluntariedad. Si no hay voluntad de las partes, no se puede ni siquiera iniciar la sesión de mediación. La confidencialidad. Todo lo que se ve en la sesión de mediación no puede ser divulgado por el mediador o facilitador. Y el tercer principio es la imparcialidad. Está prohibido que un facilitador o mediador tome partido. Por lo tanto, estos son los 3 principios básicos de la mediación. Dada la pregunta de Janet y la respuesta que ustedes les dan, podemos entender que un expediente, digo, si es el nombre correcto que se le da en una mediación, el expediente que se abre con motivo de una mediación es un expediente de alguna forma reservado, se queda en el centro, no puede pasar a formar parte de un proceso, llámese civil, familiar, penal, mercantil, o se pasan estos expedientes a una vía jurisdiccional.
Si solicitan copia certificado siempre se puede dar, obviamente ellos también cuando llegan a un convenio escrito lo presentan. Además las constancias son de mero trámite, un expediente lo único que contiene es la solicitud de trámite, es decir, cuando llega la persona a solicitar el servicio, el recordatorio para su primera sesión de mediación y la invitación, porque nosotros no se le llaman o no mandamos notificaciones o emplazamientos, no, es una invitación en donde, bueno, obviamente la otra parte se le invita a que asista, se hace la constancia del enlace, que asistió o no, y cuando se lleva una sesión de mediación, lo único que pone el mediador, obviamente, para no violar el principio de confidencialidad y tampoco negar las copias, que bueno, también es un derecho que lo tenemos a nivel constitucional, nada más manifiesta que se llevó a cabo una sesión o no se llevó a cabo una sesión, pero no se pone nada de lo que platicaron en la sesión, entonces no hay ningún inconveniente de que se puedan solicitar copias. O sea, el documento se expide a solicitud del interesado, sí, de quien participó en la mediación, pero vamos a decir que el Centro de Justicia Alternativa o la vía de mediación o conciliación no es una instancia, o sea, no agoté la conciliación y la mediación e inmediatamente continúa una vía jurisdiccional, o sea, no tiene un seguimiento, no desemboca en una vía jurisdiccional llevar un procedimiento en justicia alternativa. No como tal, sin embargo, ahorita con la tendencia y además en la exposición de motivos de la reforma que se hizo en la Constitución del 18 de junio, ahorita que se implementa el nuevo sistema, donde dice que las leyes van a prever mecanismos en todas las materias, por ejemplo, en materia familiar, sí tenemos el caso que el juez canaliza a las personas porque además la ley, bueno, ya el código lo manifiesta que si desean llegar a una mediación pueden asistir, no se les niega y lo que hace el juez es que suspende el procedimiento para ver si llegan a algún arreglo y si no llegan se le notifica y si solicita obviamente el expediente o copia se le puede proporcionar simplemente para que se le dé seguimiento o que le pueda dar fin al proceso jurisdiccional con el convenio al que lleguen. Por ejemplo, ahorita en el nuevo sistema que obviamente ya se prevén los mecanismos alternativos desde que se tiene el conocimiento del delito hasta antes de la apertura de juicio oral, pues ya es como obligatorio que participen en procedimientos de mediación y bueno, ese tema sí me gustaría comentarlo y aclarar porque entonces puede haber un debate, porque yo estuve en un foro donde hubo debate que entonces el principio de voluntariedad pues ya no iba obviamente a prevalecer porque ya se le estaba obligando y no se sigue respetando, simplemente tenemos el procedimiento invita a las personas o es parte del procedimiento, por ejemplo en materia penal así va a ser, pero ya estando en la sesión ellos tienen toda la facultad de decisión para decidir si quieren llevar a cabo el procedimiento o no. Ahí es donde se respeta el principio de voluntariedad, o sea, a lo mejor son canalizados por una autoridad, por el Ministerio Público, por el juez, para que puedan asistir a mediación, pero ya estando en mediación, el mediador tiene la obligación al inicio de la sesión preguntarles a las partes si quieren participar en un proceso de mediación. Si ellos dicen que no en ese momento, cumplieron, se le hace el oficio al juez o al Ministerio Público donde no quieren llegar a un acuerdo, cumplieron con la canalización y también si quieren llevar el procedimiento, ¿no? Y no se pierde el principio de voluntariedad porque entonces ya no tendríamos los beneficios y las bondades obviamente de estos mecanismos alternativos. Tenemos que tener cuidado de que la gente no se vea de alguna manera pues forzada por esta canalización. Muy importante. Pues usted que está en casa, si tiene alguna duda, algún comentario, por favor llámenos, póngase en contacto con nosotros. Vamos a nuestra última pausa, regresamos, estamos hablando derecho. Continuamos. Algunas características de la mediación. Rapidez. Las partes conservan el poder de decisión sobre su conflicto, un proceso claro y económico. Un proceso confidencial. Mejora la comunicación entre las partes, sin vencedores ni vencidos, soluciones a medida de los intereses reales de las partes, acuerdos más sólidos. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo por participar en este programa. La señora Dolores Alvarado les pregunta, ¿qué asuntos tratan en justicia alternativa? Ella nos comenta que tiene un pagaré y si se puede resolver con justicia alternativa. Sí, por supuesto, puede acudir a alguno de nuestros centros al que le corresponda y pedir la cita para la otra parte. Se trata de derechos disponibles en que realmente puede haber un acuerdo de voluntades. Sí, es factible. Gracias. Nos dice también el señor Pedro Jesús, un saludo para su servidor y para los invitados.
que le ha agradado mucho el programa del día de hoy. Muchas gracias. Un saludo también para el programa y para su servidor de parte de la señora Eva Valderas. Muchas gracias, señora Valderas. Muchas gracias a la familia Martínez Valderas, que tan amablemente el día de hoy me hizo favor de invitarme a comer a su casa. Muy, muy rico. Muchas gracias. Y pues bien, continuando con las preguntas aquí de nuestros invitados, toca el turno a Rogelio. Rogelio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Muy buenas tardes. Mi pregunta sería: ¿qué papel juega o si existe la heterocomposición en la justicia alternativa? No, nosotros nada más llevamos lo que son los mecanismos autocompositivos, negociación, mediación y conciliación. El heterocompositivamente el arbitraje, lo único que ahorita lo maneja la Secretaría del Trabajo, pero no llevamos asuntos de arbitraje. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Pues mi pregunta sería, ¿qué es lo que busca la justicia alternativa dentro del sistema penal acusatorio? Bien, puedo contestar. Existen los medios alternos de solución de controversias previstos desde la Constitución. Justicia alternativa es una herramienta más, así como existen otras salidas alternas. Desde luego que en materia penal, volvemos a insistir, solamente aquellos derechos que son disponibles por las partes. Que esto quiere decir que solamente los delitos de querella necesaria son mediables. No se puede mediar en una violación, no se puede mediar en un homicidio, que son delitos graves, ni tampoco en aquellos delitos que son perseguibles de oficio. ¿Sí contesté la pregunta, Angélica? Muchas gracias. Licenciada Nancy, hemos hablado de acciones que ha emprendido nuestra institución, pero a nivel federal, ¿qué se hace? ¿Qué se ha venido haciendo en materia de justicia alternativa? Sí, obviamente ahorita se pretende, o más bien ya se organizó un evento que va a fomentar la justicia, que se llama Jornadas de Acceso a la Justicia de las Mujeres, y antes de eso, bueno, es importante mencionar que el gobierno estatal, desde el momento en que se preocupa de implementar un sistema de justicia alternativa antes de la reforma, pues es algo que se preocupa por la ciudadanía para que resuelva sus conflictos, y así como algunas dependencias de la misma institución o de gobierno que se han acercado al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia, para que se elaboren convenios interinstitucionales para capacitar y certificar, de los cuales pues hemos capacitado a la Comisión de Derechos Humanos, a la Procuraduría, como lo comentó hace un rato el consejero, al sistema de Hidalgo, a los municipios, que se preocupan para acercar esta justicia también, obviamente, a las comunidades más lejanas. Y bueno, esto ha permitido permear en todas las instituciones. Ahorita estamos capacitando a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para que cuenten con las herramientas y pues también puedan aplicarlo. Y ahorita, como yo lo comenté en un inicio, el gobierno estatal junto con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están realizando un evento que, bueno, aprovecho para invitar este 6 y 7 de noviembre en el Tuzo Forum. El evento es Jornadas de Acceso a las Mujeres Indígenas. El fórum es prácticamente mujeres indígenas, y el objetivo primordial es que se fomente, obviamente se fomente esa justicia, ese acceso a la justicia a las mujeres, y que se cumpla con aquellos instrumentos internacionales que habla sobre el derecho de que ellos tengan esa justicia, ¿no?, al acceso, obviamente con perspectiva de género. ¿Qué participación va a tener nuestro tribunal, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo? Sí, el tribunal va a participar en 3 actividades, una que es la mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo va a estar integrado por 3 funcionarios, que van a ser 2 del Poder Judicial y 3 mujeres indígenas, donde estas 2 personas del Poder Judicial, que es el magistrado Ricardo y un juez, el juez del Razo, ellos van a comentar un caso que obviamente ya llegó al tribunal y que va muy relacionado a las comunidades indígenas. También se va a participar en un panel en donde los panelistas es un juez federal, también va a participar el magistrado José Manning Bustamante, el consejero Suberville, que es el presidente de la comisión, y su servidora, en donde vamos a hablar de la importancia que tiene el acceso y la problemática de las mujeres indígenas. Asimismo, se van a llevar a cabo, que eso se me hace muy importante, porque cuando estuvimos en las reuniones junto con la magistrada Rebeca, que ella es la que estuvo
obviamente gestionando también por parte del Poder Judicial, obviamente también con todo el respaldo y apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Valentín Echeverría Almanza, el que estas mesas de atención inmediata va a haber un espacio donde varias instituciones se van a hacer como tipo stand o cubículos que van a poder dar, promover asesoría, difundir servicios. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, en esa mesa de atención inmediata va a estar presente un juez civil, un juez penal y los 3 mediadores de las 3 regiones étnicas, que es el Valle del Mezquital. Obviamente, si en ese momento existe una mujer indígena que va del Valle del Mezquital y que no habla el español, pues el mediador va a poder asistirla hablando en la lengua de Otomí Tepehua y del la Huasteca, con las 3 lenguas, para que en ese momento se les dé a conocer el objetivo, las bondades de la justicia alternativa que les ofrece, y además si en ese momento el conflicto que estén expresando se puede abrir expediente para que ellos puedan tener acceso. Entonces, en esas 3 actividades va a participar el Tribunal Superior de Justicia. Pues ya escuchó usted. Si están interesados en conocer más acerca de la justicia alternativa y principalmente en su vertiente de la mediación indígena, el Tusofórum lo espera este 6 y 7 de noviembre. Pues para este programa ha sido un placer contar con gente de su capacidad, de su valía, expertos en el tema de la justicia alternativa. Consejero Bertino, le agradecemos mucho su visita y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente por aquí. Gracias, Luis Carlos. Tenemos la indicación directa del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Valentín Echeverría Almanza, de difundir estos procedimientos de justicia alternativa para acercarlos a la población del estado de Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciada Nancy, un gusto que haya participado con nosotros, y de igual forma esperamos tenerla próximamente con algún nuevo tema referente a la justicia alternativa. No, muchas gracias, Luis Carlos, y también pues con ese compromiso social de poder promover y difundir la justicia alternativa, para mí es un honor, es algo que lo disfruto y además me gusta que la gente conozca y que ellos se den esa oportunidad, que obviamente a veces pues siempre le dan la facultad a una tercera persona para que decida por ellos. Es impresionante, y la satisfacción que tengo obviamente de estar cerca de la gente conflictuada es como al final llegan a un buen arreglo, y bueno, a veces por un malentendido es sorprendente cómo las personas terminan una relación y el aclarar cómo se resuelve. Entonces, cuando ustedes me vuelvan a invitar, aquí estaré con mucho gusto. El tema de justicia restaurativa también es un tema bastante importante. Para este programa, para esta producción, es un placer colaborar en la formación de esa cultura por la paz. De igual forma, gracias a los alumnos de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo que hoy nos hicieron el favor de visitarnos y participar con nosotros. Muchas gracias. Sobre todo gracias a usted que hace este programa, que nos acompaña semana a semana. Me resta por comentarle que la ganadora del paquete del día de hoy es la señora Dolores Alvarado, de la colonia Nuevo Centro de Población Chacón. Usted puede pasar a recoger su paquete a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, de las 8:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde. Únicamente necesita una copia de su credencial de elector. Yo le invito a que el día viernes a las 11 de la mañana escuche Hablando Derecho Radio con nuestro compañero, el coordinador de información del Poder Judicial, el licenciado Gustavo González. Y yo lo espero en 8 días, el próximo lunes a las 6 de la tarde, en su programa Hablando Derecho. Se despide de ustedes su amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.